hablaremos sobre el capítulo 6, titulado La integración regional, perspectiva desde la teoría económica. Los convenios de integración económica son acuerdos firmados entre dos o más países que buscan, a través de un proceso de unificación gradual de políticas fiscales, monetarias y aduaneras, la conformación de un país único desde el punto de vista económico. Es decir, que toda su extensión territorial que ocupan dichos países signatarios esté regulada por un único régimen económico. Por esto, los convenios de integración económica han sido de carácter subregional, puesto que los procesos parten de la liberación del comercio bilateral y para esto aprovechan las ventajas que ofrece la cercanía geográfica. A pesar de que la cercanía geográfica fue un factor clave en el desarrollo de los procesos de integración económico, existen excepciones a dicho principio. La primera excepción histórica es el Consejo de Ayuda Mutua Económica, organismo que hasta finales de la década de 1980 afiliaba a los países socialistas de la órbita soviética, ya que dicho convenio, fuera de agrupar a la URSS y sus vecinos de Europa Occidental, también incluía a Vietnam y a Cuba, los cuales pues sí tienen una distancia geográfica respecto a los demás países. Con el tiempo, esta dinámica se ha generalizado y se ha llamado como regionalismo abierto, lo cual lo convierte en un proceso que ha lanzado cada vez más la integración económica a negociaciones interregionales. Otra característica importante de los convenios de integración económica en sus orígenes fue la relativa uniformidad en los niveles de desarrollo socioeconómico de los países signatarios de los diferentes pactos. Debido a que la integración regional incrementa los niveles de interdependencia económica, los signatarios de un convenio evitan que un país económicamente frágil ponga en crisis las demás economías nacionales y el bloque en general. Sin embargo, el regionalismo abierto que se consolida desde la década de 1990 ha permitido también la firma de convenios de integración económica entre países de diferentes niveles de desarrollo, así como la integración de Estados Unidos con países latinoamericanos y los tratados de libre comercio entre la Unión Europea y naciones de otras latitudes, lo cual muestran otro cambio en el panorama del regionalismo. Así, la heterogeneidad en los niveles de desarrollo es un nuevo elemento a tener en cuenta para analizar la dinámica de los procesos de comercio bilateral preferencial. Bien, ahora pasaremos al tema del regionalismo desde la perspectiva de las teorías de la integración económica. Fuera de la Unión Europea, los convenios de integración regional surgidos entre los años 60 y 70 del siglo pasado tuvieron como patrón general la vinculación de países que no solamente estaban geográficamente unidos, sino que también tenían un alto nivel de uniformidad en desarrollo. Por ejemplo, lo que es el mercado común centroamericano, que cobija a 5 países pequeños que son exportadores de materias primas y con una baja participación en el sector industrial dentro de la estructura de su PIB, lo que vendría siendo algo similar que se podría mencionar del histórico Pacto Andino, que hoy viene siendo la Comunidad Andina de Naciones o del bloque del Sudeste Asiático. Así, en contraste con lo anterior, en el subcontinente latinoamericano se desarrolla desde 1960 un proceso de integración donde participan países que hacen parte del llamado tercer mundo, los cuales tienen un nivel de desarrollo altamente desiguales. Parte de esto, la creación de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, lo que posteriormente fue denominada como la LADI, permite que países como Brasil y México, que tienen un alto nivel de industrialización y su tamaño económico los coloca en los primeros lugares del planeta en lo que respecta con el PIB, se integran con naciones como Bolivia, Paraguay y Ecuador, las cuales entran en el subgrupo de países de nivel medio de desarrollo dentro del grupo de los de menor ingreso per cápita según la clasificación de la UNTAC.
Bueno, para muchos analistas, una de las principales causas de las crisis que han vivido tanto la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio como la ALADI ha sido precisamente por la heterogeneidad en los niveles de desarrollo de los países signatarios del pacto, ya que puede haber varias interpretaciones, como que se cuestiona tanto la heterogeneidad en los niveles de desarrollo de los países miembros de un tratado de integración, como el carácter de economías que compiten entre sí. Con respecto al primer punto de los diferentes niveles de desarrollo, ya que sus argumentos se asumen en que una economía pequeña de bajo nivel de desarrollo puede perder mucho y ganar poco en una integración con una economía más desarrollada. Y bueno, la razón de estos argumentos es que en pocos sectores y pocas empresas de un país subdesarrollado pueden aprovechar las ventajas de ingresar al mercado de un país más avanzado, debido a que aunque se abren las puertas, no hay suficientes sectores competitivos para aprovechar la ventaja. Bueno, lo que vendría siendo contrario a esto es que aunque el mercado de un país menos avanzado no sea tan atractivo, las empresas del país más grande sí pueden aprovechar todas las oportunidades que ahí se les ofrezcan. Respecto al anterior argumento, se podría decir que en una economía cada vez más globalizada las etapas de aprendizaje son fundamentales, ya que para las empresas de una economía de menor desarrollo, ingresar a un bloque con países más avanzados en un paso de los que los prepara para competir en el mercado global. Adicionalmente al ya mencionado, hay dos argumentos que se deben tener en cuenta. Por un lado está el hecho de la agresividad, mayor o menor, que se presente por parte de las empresas de las economías más avanzadas en los mercados de las economías pequeñas. Depende de los términos de los acuerdos, ya que en los tratados comerciales se aplican tradicionalmente los principios de asimetría y gradualidad en la liberación de los mercados, ya que una buena negociación puede hacer que un país más avanzado deba liberar más rápido sus mercados en el país de economía menos avanzada, lo cual permite una preparación por parte de las empresas más frágiles para enfrentar los retos del mercado integrado. El segundo argumento que está a favor de las negociaciones entre economías de diferentes niveles de desarrollo es el hecho de que no se puede reducir el tema de la integración económica a una negociación meramente aduanera, ya que los tratados de integración económica pueden involucrar aperturas de servicios y de capitales. Por ende, un sector débil de una economía integrada se puede beneficiar de los aportes que el capital extranjero puede dar al sector. Es posible que para una empresa competitiva sea más atractivo invertir en una planta de producción que se halla en el mercado de destino en lugar de ampliar sus exportaciones. Si bien con el tratado se eliminan los aranceles, es posible que un régimen de libre inversión extranjera sea más atractivo para anular los costos logísticos del transporte internacional y así abastecer el nuevo mercado de productos elaborados localmente en una planta de producción ya existente. Otro tema muy importante también es la tipología de los acuerdos regionales de comercio. Hablando un poco sobre los estudios sobre la regionalización desde la perspectiva económica, este ha permitido que se sistematicen las experiencias de integración comercial, encontrando estándares en las diversas negociaciones de los procesos de integración económica. De estos estudios se puede deducir dos grandes componentes: la liberación al intercambio comercial y la unificación y homogeneización de políticas aduaneras, sectoriales y macroeconómicas. En la medida que se consolidan los acuerdos, se percibe una dinámica de profundización de la integración, la cual podría llegar a la unificación de todo el espectro de políticas económicas. A medida que estos acuerdos se consolidan, se observa una tendencia hacia una mayor integración que podría incluso llevar a la unificación de políticas económicas en su totalidad. Podríamos señalar que algunos de estos acuerdos como las etapas en un proceso gradual de integración, mientras que otros, como la Unión Europea, no parecen tener una etapa final clara, y cada acuerdo puede ser un resultado en sí mismo. A pesar de la diversidad de casos, se propone una clasificación en 4 etapas o tipos de acuerdos de integración económica: la zona libre de comercio, la unión aduanera, el mercado común y la unión o comunidad económica. Cada tipo tiene su lógica, estructura y dinámica,
pero muchos tratados intentan evolucionar hacia una mayor integración, al liberalizar nuevos componentes de mercado y estandarizar legislaciones más complejas que afectan la dinámica económica y el comercio. Zona de libre comercio. El concepto de zona de libre comercio se refiere a un acuerdo en el que dos o más países eliminan las restricciones aduaneras para promover el comercio recíproco de mercancías. Esto no solo implica la eliminación de aranceles, sino también de otros obstáculos no arancelarios que afecten el intercambio de bienes dentro de una región. Este tipo de acuerdos suele tener un periodo de transición durante el cual los países reducen gradualmente sus aranceles y otras barreras comerciales. Esto se hace de manera asimétrica, permitiendo a los gobiernos proteger a sectores vulnerables. La gradualidad puede incluir la eliminación inmediata de aranceles en productos que no se producen localmente o que son altamente competitivos a nivel nacional, mientras que los sectores más débiles reciben protección temporal para adaptarse y competir. La velocidad de la liberalización puede variar según los intereses y el nivel de desarrollo de los países involucrados. En casos de economías complementarias, las negociaciones suelen ser más fluidas ya que hay menos intereses nacionales en juego. Sin embargo, en situaciones en las que las economías compiten en los mismos mercados, las negociaciones pueden ser más complejas, con presiones para obtener beneficios en exportaciones y limitar las importaciones. La integración económica puede tener efectos comerciales significativos, como la apertura de nuevos mercados y una mayor competencia a nivel nacional. Estos efectos varían según la complementariedad o competencia entre las economías de los países involucrados. En general, la integración entre economías que producen bienes sustitutos tienden a generar beneficios económicos más pronunciados con efectos de creación de comercio y menores desviaciones comerciales. Estos acuerdos comerciales pueden ser más complejos y requieren negociaciones cuidadosas para equilibrar los intereses de las partes involucradas. En última instancia, los efectos de una zona de libre comercio en un sector específico de la economía dependen de la situación particular de cada país y de la dinámica de la integración regional que se tenga. Efectos estáticos de la integración en una zona de libre comercio. Entre los efectos que puede haber se incluyen la creación de comercio y la desviación del comercio. La creación de comercio se refiere a cuando la producción nacional es reemplazada por productos exportados de los países socios del acuerdo, lo cual se considera beneficioso. Por otro lado, la desviación del comercio ocurre cuando la producción de terceros países se desplaza por productos de un socio del acuerdo, lo cual se considera una pérdida. Podemos destacar que la integración regional puede tener beneficios o costos dependiendo de diversos factores, como el grado de protección existente antes de la integración, el grado de complementariedad de las economías, el tamaño del mercado que se crea, la cercanía geográfica, la duración del acuerdo y la utilización de los recursos ociosos. También se puede mencionar que la proliferación de tratados extrarregionales y uniones aduaneras imperfectas ha complicado la evaluación de los efectos de la integración en el comercio mundial. También se sugiere que la integración regional no debe evaluarse únicamente en términos de libre comercio, ya que puede tener una estrategia para fortalecer el desarrollo económico de los países involucrados a largo plazo. Con esto podríamos tener la siguiente reflexión: la necesidad de mirar la integración regional más allá de los impactos sobre el libre comercio. La integración regional económica ha surgido como una estrategia geoeconómica para fortalecer las capacidades de desarrollo doméstico de los países, a partir de la integración de esfuerzos y propósitos a largo plazo. No en vano, el bloque europeo nació como un acuerdo de materias primas para evolucionar hasta una unión económica con una visión compartida de futuro. Efectos dinámicos de los procesos de integración económica. La dimensión dinámica genera bienes públicos.
La integración produce efectos que impactan positivamente a todo el conglomerado empresarial, a toda la comunidad o a todo el país. Algunos beneficios dinámicos de un tratado de integración comercial son los siguientes. El aprovechamiento de las economías de escala. Si la industria nacional ya no solo abastece el mercado nacional, sino que también el de los países socios del acuerdo, entonces hay una gran posibilidad de generar economías de escala. Las exportaciones a los países socios de integración, a diferencia de las que se realizan a terceros países, se caracterizan por una mayor estabilidad, puesto que se eliminan o al menos se minimizan los riesgos de medidas de proteccionismo en el mediano y largo plazo. El incremento de la competencia. Esto beneficia no solamente al consumidor final, sino a las industrias nacionales, ya que se obliga a las empresas que monopolizan algún sector de la economía doméstica a competir con empresas extranjeras en factores como precio, calidad o servicio. La inversión extranjera. La integración económica es un gran incentivo para los capitales extranjeros debido a que estos mecanismos de libre comercio regional crean mercados ampliados para las inversiones. Es por esto que las zonas de libre comercio y las uniones aduaneras ofrecen a los países integrados la posibilidad de un mayor acceso a capitales extranjeros, ya que como mercados se hacen más atractivos para generar nuevas capacidades instaladas. En la medida en que evoluciona la integración, la nación va cediendo parte de su soberanía económica. Con la ejecución de un cronograma de integración, los países van entregando parte de su poder de decisión a un ente supranacional, para el cual cada país es solo un elemento constitutivo, o sea, establecer o eliminar subsidios, elevar o reducir aranceles e incluso el manejo de la tasa de cambio, pasan de ser decisiones de carácter nacional para ser decisiones supranacionales. Con la integración surge una economía unificada y, por ende, más poderosa, con mayor capacidad de negociación ante otros países u otros bloques. La posibilidad de obtener un mayor beneficio en las rondas de negociación de la OMC o cualquier otro foro internacional se incrementa con la presión que puede ejercer una economía más fuerte. Dos países cercanos territorialmente, que constituyen un bloque de integración, pueden pagar un alto costo en el corto plazo, tanto en el crecimiento del PIB como en los niveles de desempleo, si no se planifica de antemano la infraestructura que se requiere para dar respuesta a los retos de acuerdo y si no se define un plan para la reubicación de la mano de obra y de los capitales que pertenezcan a sectores no competitivos. Esto incluye, lógicamente, el proceso de capacitación de la mano de obra para laborar en otras industrias. La liberalización de comercio intrarregional no es el único objetivo de la ARC. Es por esto que el establecimiento del acuerdo de producción requiere un consensuado estudio de las ventajas comparativas que posee cada país, y es posible proveer al Ejecutivo de instrumentos fiscales y financieros para poder guiar a las empresas hacia los objetivos de producción planteados por el grupo de integración. El proceso de integración afecta la posición relativa de los diferentes grupos sociales y zonas del interior de cada país. La naturaleza del esquema de integración que se adopte influye asimismo en forma determinante sobre la distribución entre el grupo de naciones participantes y el resto del mundo. Por último, la integración altera la estructura del comercio exterior de los diversos países que la impulsan y, por consiguiente, condicionan la forma y el nivel de desarrollo que cada uno de ellos puede alcanzar. La asimetría en las negociaciones de acuerdos regionales de comercio. La cláusula NMF se caracteriza por pretender trato igual entre los países que intercambian. Esta igualdad de trato se aplica a productos, empresas y países que se caracterizan por tener diferentes niveles de desarrollo o de competitividad. Los países a la hora de negociar una SR tratarán de mitigar los costos de una integración, a la vez que pretenden optimizar los beneficios. Para ello, los países recurren a diferentes estrategias en el proceso de negociación, como por ejemplo, la asimetría y gradualidad. Se negocian desmontes arancelarios que tengan en cuenta las fortalezas y debilidades de los diferentes sectores económicos en cada país. Se aplica el principio económico de la industria incipiente, ofreciendo a estos sectores potenciales unas condiciones temporales de protección que les permitan prepararse para competir en el mediano o largo plazo. La firma de tratados complementarios.
Una de las posibles consecuencias de las zonas de libre comercio es la pérdida de ingresos fiscales debido a la degradación arancelaria, recursos que se trasladan automáticamente a los exportadores del país que tenía originalmente aranceles más bajos, ya que los precios iniciales se guiarán por los que existirán en el país de más altos aranceles. Este hecho es especialmente evidente cuando se presentan efectos de desviación de comercio. La confinación de la agenda interna. Uno de los costos más altos que paga un país como consecuencia de los procesos de integración es la pérdida de empleos y de reubicación de capitales de mano de obra de un sector perdedor hacia uno nuevo, promisorio. Este puede ser el punto más difícil de materializar en un tratado de integración. El hecho de que la Unión Europea cree fondos comunes para ayudar a la estabilidad de las economías y sectores más frágiles es la forma como desde este proceso se entiende que el crecimiento compartido trae más crecimiento y que la estabilidad de un país asignado es, a su vez, la estabilidad de todo el bloque. Los temas de negociación para constituir una zona de libre comercio. Las zonas de libre comercio son un proceso de integración regional que tiene como eje central el libre intercambio de mercancías. Las negociaciones de libre comercio incluyen los siguientes componentes para asegurar que los sectores puedan intercambiarse en condiciones ideales de libre cambio. Reglas de acceso a los mercados. Se definen las tasas arancelarias y se involucran los temas relacionados con cuotas o contingentes de importación, las licencias y el manejo de excepciones. Normas de origen. Mientras el Tratado de Integración Regional no sea una unión aduanera, se requiere de la definición de criterios para determinar origen en el intercambio recíproco para evitar la triangulación comercial. Normas de origen no preferenciales. Buscan asegurar que cierto tipo de restricciones o marcas de origen sean aplicadas adecuadamente a productos de algún país determinado. Normas de origen preferenciales. Buscan verificar que los productos o servicios beneficiarios de la preferencia sean originarios de un país con el que se tenga firmado un tratado de integración comercial. Bueno, ahora yo les voy a hablar acerca de la Unión Aduanera. La Unión Aduanera consiste en un territorio aduanero regional que busca reemplazar las aduanas nacionales de los países signatarios. Un territorio aduanero regional consiste en una política unificada, un arancel externo común, es decir, una AEC, y una administración única. Además de esto, busca llevar un comercio intrarregional libre de barreras arancelarias y no arancelarias, con el objetivo además de aplicar un arancel externo común, es decir, una AEC, a todas aquellas mercancías que ingresen de terceros países. Se les busca que este arancel sea el mismo. Pero a partir de esto, los países signatarios tienen distintos tipos de aplicaciones a los aranceles. Entonces se busca establecer un cronograma en el cual se negocian los tipos de aranceles y se parte de un arancel mínimo externo común para ahí poder tener un margen de los aranceles que pueden ser aplicados. También se busca que sea una única institución regional con un único régimen aduanero. Un territorio aduanero no tiene límites soberanos, es una conjunción interterritorial que es lo mismo que sentar bases a una organización supranacional. Aunque estas tienen algunas diferencias, pues puede ser con un propósito de buscar un comercio regionalmente libre o una integración de naciones que buscan aliarse para fortalecer su desarrollo. Un ente supranacional asume la representatividad regional de foros de negociaciones con otros países e incluso en algunas organizaciones como la OMC, tocando temas como de sanidad, económicos y sanitarios. El mercado común es una unión aduanera que añade a su proceso de integración una política de libre movimiento intrarregional, es decir, de servicios, capitales y mano de obra, en el cual busca lograr que las mercancías sean intercambiadas de una manera regionalmente óptima y especializándose a partir de las ventajas comparativas de cada país. También para esto busca que sus factores de producción tengan una libre circulación y puedan ser óptimamente utilizados, buscando en sí que el capital o la mano de obra pueda saltar de un país a otro, buscando recibir una mayor remuneración.
Este suceso a corto plazo podría ser desequilibrador para un país porque debido a que por a un mayor salario la gente se vaya a otro país para poder ganar más, puede desequilibrar la economía de ese país debido a que ya no tendrá tantos trabajadores y la mano de obra se moverá hacia otro lugar, entonces habrá una falta de trabajadores porque buscan que se les pague un mejor salario. Además de esto, en el largo plazo, el proceso se puede conllevar a un nivel de nivelación salarial. Dentro de un bloque regional, igualmente, debe de suceder la rentabilidad y la movilidad del país, del capital del país. Esta etapa puede ser desequilibradora a corto y mediano plazo para un país debido a que la mano de obra emigrará hacia otro lugar en donde tendrá un mejor salario. Pero en el largo plazo esto se puede regular conllevando una nivelación salarial dentro de un bloque regional. El modelo económico de Heckscher-Ohlin planteaba buscar un ejercicio de nivelación de los costos de los factores de producción al desarrollarse una liberación del comercio de mercancías. Según este modelo, la creación del comercio conlleva economías de escala que hacen que ciertos factores de producción eleven su costo por tener una mayor demanda para abastecer el mercado ampliado, mientras que otros factores tienen una menor remuneración porque, al contrario, tienen una menor demanda de mercado ampliado, puesto que los fabricantes de un sector no eficiente son desplazados por los competidores de otro país que sí lo son. Se puede decir que los mercados comunes son un gran paso para los procesos de integración, mientras que las zonas de libre comercio y las uniones aduaneras se centran en la unificación de mercados con los mercados comunes que se comienzan a evidenciar a los pasos de la homogenización. Bueno, ahora les voy a hablar de la Unión Económica o Comunidad Económica, que tiene como sus orígenes las negociaciones que se realizaban a partir del proceso de conformación de la zona de libre comercio. A la par, se llevaron a cabo algunas negociaciones de liberación del comercio intrarregional, en donde se discutía acerca de las políticas fiscales, monetarias, cambiarias, de inversión extranjera, laboral, entre otras. El hecho de que se aplique un comercio sin aranceles no garantiza una competencia libre y equitativa, porque puede ser que algunos países estén aplicando una política de devaluación gradual de la moneda y otros pueden tener bajos salarios y sus tasas pueden ser impositivas o pueden ser relativamente inferiores a los demás socios comerciales, lo cual esto genera desventajas comerciales de un país frente a los demás socios. En lo cual se puede argumentar que a partir de la conformación de una unión aduanera, con una institucionalidad aduanera integrada de carácter regional, es el verdadero inicio, punto de partida de una unión económica o comunidad económica. Una comunidad económica es aquella etapa de proceso de integración en donde se unifican todas las políticas inherentes a los vínculos económicos de los países signatarios. Está en discusión algunas políticas con una gran primordialidad, tales como la unificación de mercado de capitales, control sobre la tasa de cambio y la creación de una moneda única y regional, la homogenización y la unificación de los regímenes. Puede decir que esta etapa del proceso de integración económica es la más extensa, ya que iba en un constante perfeccionamiento, el cual este suceso lo está enfrentando la Unión Europea. De esto, la unificación de políticas económicas y sociales es la más extensa y compleja, como la había mencionado, ya que se caracteriza por una diversa lista de dimensiones, muchas de ellas que son a un tema comercial que generalmente da orígenes a los procesos de integración regional. Okay. Integración de economías divergentes o convergentes entre la desviación del comercio y la sustitución regional de importaciones. En lo que tiene que ver con la firma de tratados entre economías que se complementan o que compiten entre sí, el debate se da en función de los efectos estáticos del comercio y la estrategia de sustitución de importaciones. Si bien políticamente se puede considerar más positiva la firma de tratados entre países que se complementan, o sea, que se especializan en diferentes sectores económicos, desde el punto de vista de la teoría económica ortodoxa del liberalismo económico, esta situación no es tan clara. La firma de un tratado de integración por parte de naciones cuyas economías compiten entre sí tiende a ser compleja desde el punto de vista político, pero vista como más rentable desde la óptica de la ortodoxia económica. Sin embargo, la firma de tratados de integración económica siempre trae latente el riesgo de que productores eficientes de terceros países sean desplazados por otros menos competitivos de los países con los que se firma el acuerdo.
En otras palabras, desde el punto de vista político, firmar acuerdos entre economías que se complementan se considera positivo en la medida que los sectores económicos domésticos no vean arriesgado su mercado doméstico a la par que puedan expandirlo a nivel regional en detenimiento de competidores que se hallan fuera del bloque. Pero visto desde la lógica del liberalismo económico, el efecto es negativo, puesto que se pueden reducir los niveles de bienestar en la medida que proveedores competitivos de terceros países son desplazados por otros menos competitivos integrantes del acuerdo. La pérdida neta la sufren los consumidores. A diferencia de los efectos estáticos, creación y desviación del comercio, los impactos dinámicos de la integración no se miden como balances inmediatos, sino como resultado de procesos. En consecuencia, entender la integración regional como un proceso implica aplicar que los efectos inmediatos a la fecha de entrar en una vigencia, un ARC, pueden o deben ser diferentes a los que se logran en la medida que a través del tiempo los diferentes actores de las relaciones económicas regionales aprovechan las ventajas que les ofrece el mercado local ampliado. La sustitución regional de importaciones es un proceso derivado de una ACR, en el cual los países signatarios se benefician de la desviación de comercio generada en la medida que emprendan estrategias para abastecer los mercados regionales en los que gozan de la preferencia arancelaria. Aunque en primera instancia son productores menos competitivos que los proveedores de terceros países desplazados, su expansión del mercado local al regional debe producir efectos que incrementen los niveles de bienestar en el bloque regional. Por último, hay que destacar que los ACR no se tienen que reducir a convenios que eliminen las barreras al comercio interregional. La experiencia del bloque europeo muestra que estrategias como la liberalización a los flujos interregionales de servicios y capitales, además de convenios de cooperación en materia de infraestructura, educación, sectores críticos y estabilidad macroeconómica, tienden a homogeneizar los mercados, lo que genera nuevas oportunidades para las empresas residentes en el territorio integrado, como alianzas estratégicas, fusiones, transferencias de know-how, aprovechamiento de capacidades instaladas, ociosas, entre otras. De la integración regional tradicional, proteccionista, al regionalismo abierto. Aunque la CEPAL caracterizó el regionalismo abierto como una nueva etapa de los procesos de integración económica, en la cual las barreras a terceros países se reducirían, pero se conservaba la motivación de un futuro compartido entre los países signatarios de una ACR, la realidad ha evidenciado otra cosa. Díaz y Cardona han encontrado en el supuesto regionalismo abierto una puerta del neoliberalismo para dinamizar el libre comercio global que no se alcanza a través de las negociaciones de la OMC. El denominado regionalismo abierto de Bhagwati, en un mensaje crítico, ha reconocido como Spaghetti Bloom refleja cambios importantes a la dinámica de los procesos de integración económica con respecto a lo que fueran sus orígenes, los cuales, por cierto, explicaba las causas por las que el sistema multilateral les había concedido el carácter de excepciones al principio del comercio sin discriminación. Algunos de los cambios más evidentes son la asociación de procesos de integración regional económica con procesos de apertura comercial y de inversión extranjera con respecto a terceros países, la integración de países de negociaciones bilaterales, ya que aunque los procesos de integración abandonaron el esquema tradicional que conforman bloques de varios países para iniciar los procesos de unión comercial, la ausencia de profundidad en la integración, ya que la triangulación comercial, los proyectos como CAN o Mercosur han propuesto crear una unión aduanera, sin embargo, ninguno de los dos bloques ha logrado consolidar esta meta. La integración norte-sur, ya que México dio un salto significativo a ser el primer país llamado Tercer Mundo en integrarse a un país como un bloque con países industrializados. El triunfo de los tratados de libre comercio sobre las uniones aduaneras, ya que técnicamente hablando, este es el principal cambio que ha traído el regionalismo abierto a la dinámica de los ACR, aunque la masificación de estos se insinúa como un triunfo a la integración regional, la verdadera transformación ha sido todo lo contrario. Los acuerdos comerciales han renunciado a profundizar su integración.
Ahora, en el marco del regionalismo abierto que se vive actualmente, si en lugar de los tratados de libre comercio tipo zona de libre comercio se establecieran uniones aduaneras, entonces los convenios extrarregionales se harían entre bloques y se reducirían gradualmente los efectos de desviación y en su lugar se fortalecerían los efectos de creación de comercio. Tanto Mercosur como CAN se han puesto a consolidar uniones aduaneras. MCCA ha llegado a planear incluso un mercado común, sin embargo, ninguno ha logrado siquiera convertirse en una plena zona de libre comercio. En consecuencia, los países de regionalización aún se mantienen en el rango de lo intergubernamental sin lograr crear antes supranacionales que permitan una mayor cohesión de bloques que asuman la vocería en negociaciones con terceros países, incluidas las rondas del sistema multilateral del comercio. Sin embargo, para dar cierre a este último capítulo, es importante reconocer que los debates teóricos entre lo multilateral y regional, entre zonas de libre comercio y uniones aduaneras, entre lo intergubernamental y lo supranacional, y entre las integraciones proteccionistas y el regionalismo abierto, han encontrado escenarios de profundización en la realidad de los procesos de integración, especialmente en este naciente siglo XXI. Relaciones dialécticas entre lo intergubernamental y lo supranacional y entre lo multilateral y lo regional. A pesar de los positivos impactos del GATT en el desempeño de la actividad comercial en el mundo en los últimos 70 años, el sistema multilateral del comercio está hoy en vilo debido al regionalismo imperante. Existen cientos de acuerdos comerciales regionales aprobados por la OMC. Derivado de esto, más del 60% de las transacciones globales se llevan a cabo entre países que poseen algún tipo de acuerdo regional recíproco y para algunas naciones el 90% de su comercio tiene lugar bajo sistemas de preferencia. Para analizar los efectos de los ACR entre dos o más países, partimos del supuesto de la integración de estos conlleva el objetivo de crear un mercado unificado. Por lo tanto, los costos y beneficios que el acuerdo genera se pueden ver desde un modelo de equilibrio parcial o desde un equilibrio general. Desde la teoría del equilibrio parcial de Marshall se puede analizar las condiciones para detectar los efectos que producen el tratado a las diferentes economías involucradas, entendidas como un mercado unificado. Ello significa que, para mirar lo positivo o negativo de los impactos, se puede estudiar el tratado como un mercado único, sin necesidad de relacionarlo con los demás mercados. Sin embargo, entendiendo que los ACR hacen parte de una dinámica multilateral, o sea, que se fundamentan en la excepción de la cláusula NMF, conllevando los posibles efectos de creación y desviación del comercio y de un regionalismo abierto como probables consecuencias de erosión de preferencias, entonces es difícil entender sus dinámicas por fuera de los principios del modelo de equilibrio general. Ello implica asumir que los efectos de un ACR únicamente se pueden entender en su relación con otros acuerdos regionales y con un mismo sistema multilateral del comercio. En este orden de ideas, el tema de la erosión de preferencias tiene alta significancia, en tanto evidencia la reducción de los supuestos beneficios que recibe un país al ingresar a una ACR. Sin embargo, no resulta necesariamente claro que todas las reducciones de los aranceles plenos NMF a terceros países para productos a los que se aplican preferencias produzcan una erosión económicamente significativa de los márgenes preferenciales. Para medir la vulnerabilidad de un país integrante de una ACR frente a un posible impacto de erosión de preferencias, se puede tener en cuenta factores como el porcentaje de exportaciones totales que se realizan hacia el mercado que ofrece preferencias comerciales, el peso relativo del margen de preferencia de la competitividad de los productos del país beneficiario, las características de la preferencia en términos de aranceles, contingentes o requisitos de orden y grado de aprovechamiento de las preferencias. En síntesis, el llamado regionalismo abierto se ha traducido en un debilitamiento de la OMC como ente rector del comercio y de la integración regional como procesos de desarrollo compartido entre naciones a partir de apuestas de unificación y homogeneización de mercados a largo plazo.
Los tratados de libre comercio no son una evidencia del multilateralismo y tampoco ayudan a la profundización de los procesos de integración. Son solo un vehículo hacia el libre comercio mundial, lo que sí va en dirección de los propósitos de la OMC. Por último, aunque no hay mayores expectativas con respecto a las negociaciones de la ronda de Doha, el escenario